El lenguaje es aquel instrumento que nos permite a los seres humanos relacionarnos los unos con los otros. A la vez, el lenguaje es instrumento indispensable para establecer nuestras ideas y nuestros pensamientos. Conociendo los mecanismos que suceden en nuestra mente cuando utilizamos el lenguaje, conoceremos mucho más de nuestro funcionamiento psíquico. Talking to you for the next month. Do impeach your modesty too much. Did you discuss the diversion with Director Casey? No. Well, it is a huge, huge contract, and we have some major differences. La esencia del lenguaje es la comunicación humana. Como emisores del lenguaje, compartimos nuestra realidad personal con los demás. Como receptores, compartimos sus realidades. Los psicólogos, estudiando cómo los niños aprenden a utilizar el lenguaje en la comunicación social, esperan descubrir realidades sobre la mente humana y también sobre la sociedad y la cultura. También tratan de entender cómo ha evolucionado esta habilidad particular en nuestra especie. Can you say bye-bye? ¿Nacemos con una predisposición incorporada para utilizar el lenguaje? ¿Cómo aprendemos a utilizar las palabras y a estructurar las frases de manera coherente? ¿Qué papel desempeñan los padres a la hora de enseñar a los niños a comunicarse? ¿Qué es lo que hace hablar a los niños? Tan pronto como nace un niño, se inicia un proceso sorprendente, un proceso que todos damos por hecho, el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Los niños producen sus primeros sonidos cuando nacen y pasan a decir sus primeras palabras alrededor del primer cumpleaños, es decir, a una velocidad sorprendente. Y cuando empiezan a ir a la escuela, ya hablan casi como los adultos, con un vocabulario de más de 14.000 palabras. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el proceso a través del cual se adquiere el lenguaje? ¿Cuánto debemos a la naturaleza, nuestra herencia genética, y cuánto debemos a la educación, al ambiente en el cual aprendemos? Hasta hace poco se daba por sentado que este proceso se basaba solo en la educación, que los niños aprendían a hablar imitando a los demás, principalmente a sus padres, que el lenguaje era una habilidad aprendida, un hábito reforzado. Pero en 1957, el lingüista Noam Chomsky, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, revolucionó el estudio del lenguaje al poner en tela de juicio esta suposición. Analizamos el difícil problema empírico de explicar cómo un niño pequeño, con una información disponible muy reducida, adquiere un sistema y un conocimiento del lenguaje que le permite emitir y entender este gran número de frases nuevas. La psicóloga Jean Berko Gleason, de la Universidad de Boston, es una experta en el desarrollo del lenguaje. Chomsky y sus seguidores creen que los seres humanos llegan al mundo con lo que ellos llaman un mecanismo de adquisición del lenguaje, lo que en realidad equivale a una estructura neurológica en el cerebro. No han especificado dónde está, pero dicen que el mecanismo de adquisición del lenguaje es lo que hace posible que los niños aprendan cualquier lengua en cualquier parte y que solo los seres humanos poseen este mecanismo, que es el que hace posible que los niños adquieran el lenguaje y conozcan la estructura profunda o el significado del lenguaje, porque los principios son innatos. Las ideas acerca de la capacidad biológica del lenguaje provocaron la creación de un campo completamente nuevo, llamado psicolingüística del desarrollo.
Muchos psicólogos creen que la interacción social entre el niño y los padres desempeña un papel principal en el desarrollo del lenguaje. Las relaciones sociales pueden ser necesarias para activar el mecanismo de adquisición del lenguaje de Chomsky. La investigación ha mostrado que los bebés muy pequeños prefieren oír voces humanas a otros sonidos y ver caras humanas en vez de otras imágenes. Incluso los bebés de unas pocas semanas se disgustan cuando la voz de sus padres se apareja con la cara de un extraño. El papel de la interacción social en el desarrollo del lenguaje ha sido el tema principal del trabajo de Berko Gleason. Who's that? That's the mommy. Sabemos que los bebés nacen con unos sistemas especiales en su cerebro o en partes especiales del mismo dedicadas al desarrollo del lenguaje. También sabemos que tienen capacidades especiales que solo los humanos parecen tener, pero el disponer de una capacidad neurológica especial no garantiza la adquisición del lenguaje. Para desarrollar el lenguaje, los bebés tienen que relacionarse con otros seres humanos. Tienen que oír el lenguaje que se les habla a ellos. No lo pueden aprender si solo oyen lo que se habla a su alrededor o dicen en la televisión. Tienen que interactuar con otra gente. La interacción social es realmente la base del desarrollo del lenguaje en los niños. Come on. Patty cake. Patty cake. Generalmente, los niños aprenden el lenguaje de lo que oyen a su alrededor. No aprenden de manera abstracta. Esto significa que un bebé oirá hablar dentro de un contexto y entenderá la intención del emisor porque el bebé ya sabe lo que está pasando. En otras palabras, la madre tiene un biberón en la mano y dice, esta es tu leche. El bebé empieza a entender que la madre le está hablando sobre la leche porque ella tiene el biberón en la mano y se lo está enseñando. El bebé entonces empieza a ser capaz de descodificar la intención de la persona que habla porque las intenciones están dentro del contexto de lo que ocurre en la vida del bebé. Roll it. That's right. Patty cake. Si observamos a las madres junto a sus bebés, podemos ver que éstas hacen cosas muy típicas para que los bebés aprendan a hablar. En una familia de habla inglesa, por ejemplo, a los bebés se les habla mucho más despacio que al resto de la familia. Los padres pronuncian muy claro cuando se dirigen a sus bebés, utilizando frases cortas y sencillas con muchas repeticiones. La gente dice, mira el libro, esto es un libro bonito. De esta manera, al bebé le es más fácil descodificar el lenguaje que no si el bebé oyera a los adultos hablar sobre política durante la cena. Papi. And the baby. And the baby. Este era el ejemplo perfecto de una madre hablando a su niño pequeño. Por ejemplo, le habla en un tono de voz más alto que a los demás. Le habla lentamente. Habla de las cosas que el bebé está mirando en aquel preciso momento. La madre hace una cosa realmente interesante, atribuir significado al bebé. Por ejemplo, el niño señala una cosa en el aire y dice bebé, y la madre, mirando a su alrededor, pregunta ¿dónde está el bebé? Como si el bebé estuviera realmente hablando de un bebé. Como si la madre intentara hacerle entender al bebé que el lenguaje tiene un significado. Cuando dices alguna cosa, los demás intentan interpretarlo. Por consiguiente, tanto la naturaleza como la educación son importantes en el desarrollo del lenguaje, pero también existe otro proceso crucial que analizar. La investigación ha demostrado que cada niño en cada cultura pasa por algunas de las mismas secuencias y por las mismas etapas a la hora de hablar su lengua materna. Este proceso universal sugiere que también hay alguna forma de maduración biológica a tener en cuenta. Al igual que sucede al comer o andar, lo que un niño pueda hacer con el lenguaje en un momento dado depende del programa de desarrollo. Este programa regula la maduración del cerebro y de ciertos músculos de la boca y de la garganta que son necesarios para la comunicación. La primera etapa en la adquisición del lenguaje podría ser el llorar. Es nuestro primer acto de comunicación. Los bebés lloran porque tienen hambre o están cansados o tienen frío o les duele algo. Y el sonido que producen suele provocar la respuesta social deseada. Otros sonidos comparables son los arrullos y gorjeos que empiezan a emitirse alrededor del segundo mes.
El segundo paso en el desarrollo del lenguaje es el balbuceo de sonidos silábicos. Balbucear es importante, pues permite que el bebé practique la emisión de sonidos, los una y los varíe añadiéndoles entonaciones. Alcanzada esta etapa, el niño puede distinguir sonidos de cualquier lengua y reproducirlos. Esta habilidad se conoce por adaptabilidad universal. Pero cuando el niño cumple 1 año, pierde esta flexibilidad. El niño se convierte en un especialista de su propia lengua materna, distinguiendo y reproduciendo solo aquellos sonidos que pertenecen a aquella lengua. Sin embargo, las primeras conversaciones de los niños no contienen palabras. Se comunican con sus padres alternando y coordinando sonidos y entonaciones. Y como respuesta, los padres utilizan entonaciones melódicas reservadas normalmente para tranquilizar, estimular o advertir al bebé. Entonaciones que no aparecen en una conversación típica entre los seres adultos. Esta forma de discurso se denomina maternal o paternal. Do you have the feeling that she's communicating with you now already and that she's paying attention to you really? Yeah. And that she's listening to your voice? Anne Fernald, de la Universidad de Stanford, ha estudiado este fenómeno en distintas culturas alrededor del mundo. Mucho antes de que los niños empiecen a hablar una lengua o a entenderla, se comunican muy activamente con sus padres. Entienden a sus padres. En nuestra investigación estamos muy interesados en descubrir cómo se establece la comunicación preverbal y lo que hacemos es grabar situaciones comunes de la vida cotidiana de un niño en las diferentes culturas del mundo. Let's see if we can get a big smile now. Hasta ahora hemos experimentado con distintas lenguas europeas, francés, italiano, alemán, inglés y también el inglés americano, y también con una lengua nigeriana llamada Hausa, además del japonés. Y hemos encontrado que las melodías que aparecen en el habla de los padres y de las madres en estas situaciones son muy similares. Y existe la hipótesis de que la melodía es el mensaje, que el contorno musical de la voz es lo que le transmite el significado al niño mucho antes que empiece a hacerlo la lengua. Y los niños todavía no prestan atención a las palabras ni a las unidades lingüísticas de información, pero a través de los tipos de melodías que la madre utiliza, los niños pueden captar alguna cosa sobre sus emociones, intenciones o sentimientos. Este aparato es un oscilógrafo conectado a un detector de entonaciones que nos permite examinar las melodías o las modulaciones del contorno del tono de la voz que proyecta la madre cuando habla con un niño que se comunica de manera preverbal. Les daré 2 ejemplos. En inglés americano, para alabar a un niño y hacerle saber que estamos contentos de algo que ha hecho, se le dice: muy bien, chico, muy bien. Arriba y abajo. Y este es el esquema común que encontramos. Por lo tanto, observamos que el tono empieza bajo, aumenta hasta el crescendo y desciende otra vez. En italiano se observa una melodía similar. Bravissima, bravissima. En alemán dirían: ja schon, doll gut macht das. De nuevo observamos el mismo modelo de ascenso y descenso. La melodía sube y vuelve a bajar otra vez, arriba y abajo de nuevo, y alcanza un tono muy alto cuando está arriba. Este esquema de subida y bajada aparece en todas las lenguas europeas que hemos examinado y también en unas grabaciones recientes del japonés. Otra cosa que sucede a menudo en la vida del bebé es que la madre diga no. Por ejemplo, el niño quiere acercarse a una lámpara o a un enchufe donde hay un posible peligro, o quiere subir las escaleras. Entonces la madre dice: no, no hagas eso, no. Utiliza una vocalización corta y tajante y de una frecuencia mucho más baja. En francés sería: no, no, c'est défendu. También corto y brusco. En alemán ocurre lo mismo. Nein, nein, mach du nicht. Corto y brusco, y no suave como el contorno de la alabanza. Una vez más, encontramos melodías universales en japonés, al igual que en otras lenguas europeas, y las distintas clases de contornos de entonación de la voz que usa la madre para transmitir el mensaje al bebé, quien todavía no entiende las palabras.
Es importante que vayamos más allá y observemos otras culturas con actitudes muy distintas hacia los bebés, hacia la expresión de las emociones. Todo ello con el fin de demostrar nuestra hipótesis sobre la universalidad. Una vez que los niños han practicado los procesos básicos del habla, están preparados para el tercer paso en el desarrollo del lenguaje, que llega hacia el final del primer año, el nivel una palabra. Las primeras palabras forman parte de un ritual de comportamiento, como por ejemplo decir hola o adiós. El siguiente grupo de palabras es aquel que expresa relaciones de varios tipos. Primero aparecen relaciones entre los objetos y las acciones. Por ejemplo, decir pelota para querer decir tirar la pelota o recogerla. Luego aparecen las relaciones entre los objetos. Decir, por ejemplo, peces cuando se señala una pecera vacía donde antes había peces. Y finalmente aparecen las palabras que conciernen a los hechos, como por ejemplo otra vez o más, cuando el niño quiere que le vuelvan a empujar. ¿Qué es esto? Dime, ¿qué es? Es un avión. ¿Un avión? Muy bien. Cuando un niño aprende a utilizar palabras como pelota o pez o más, está aprendiendo a utilizar símbolos. Las palabras, al fin y al cabo, están para algo más, los objetos o las acciones que describen. Los símbolos pueden utilizarse únicamente con cierto grado de habilidad cuando varias de las capacidades mentales han madurado suficientemente. Esto sucede durante el segundo año de vida. Para utilizar las palabras como símbolos, la memoria del niño debe ser capaz de almacenar imágenes o códigos de memoria de objetos y acontecimientos, y ser capaz de recuperarlos con las palabras adecuadas que los simbolizan. Al mismo tiempo, el niño también tiene que entender la forma de manipular cada instrumento para que las cosas ocurran. Estos instrumentos pueden ser tanto personas como objetos. De hecho, los padres son el instrumento más significativo que el niño aprende a manipular para conseguir sus objetivos. There it is. Seguidamente se llega al nivel 2 palabras. Independientemente de cuál sea su lengua materna, todos los niños normales alrededor del año y medio empiezan a usar frases de 2 palabras para expresar una serie de funciones comunes. Localizar y nombrar cosas, pedir y desear cosas, describir acciones y situaciones, preguntar, modificar y calificar. Finalmente, el último nivel formal de este desarrollo temprano es el nivel telegráfico. A los 2 años construyen frases sencillas, formadas principalmente por nombres y verbos. Estas frases carecen de plurales, artículos y tiempos verbales, pero conservan el orden común de palabras que responden a primero actor, segundo acción y por último objeto. Cumplidos los 2 años, a medida que progresan las habilidades mentales del niño, surgen las primeras restricciones, tales como cuánta información puede otorgar el niño o niña a una frase coherente. A los 4 o 5 años, el niño utiliza el lenguaje de forma muy parecida a como lo hace un adulto. La tarea más importante durante estos primeros años ha sido la de descubrir las regularidades subyacentes en la manera en que los adultos utilizan el lenguaje, las reglas gramaticales y sintácticas. Dan Slovin es un psicolingüista de la Universidad de Berkeley, de California. Slovin ha estudiado el proceso en que los niños aprenden un sistema de reglas gramaticales por sí mismos, sin imitar a la gente de su alrededor. Durante los últimos 20 años aproximadamente, hemos enviado equipos de investigación por todo el mundo, selvas, ciudades, pueblos, que han grabado el discurso de los niños pequeños para comprobar cómo empiezan a adquirir sus lenguas maternas. Y hemos descubierto que no importa la lengua que sea o el entorno social en que el niño la aprende, porque todos los niños a los 2 años empiezan a aplicar las estructuras gramaticales de las lenguas que oyen. And where do you go to school? I go in art school.
do at art school? I paint. En nuestro idioma, por ejemplo, existe un orden gramatical muy estricto. Primero se habla sobre lo que se va a hacer y luego con qué objetivo. Se dice, dame una galleta, bébete la leche, enséñame la mano. La primera palabra siempre se refiere a la acción. La segunda se refiere al objeto. Por lo visto, la separación entre acción y objeto es bastante universal en las lenguas. Y los niños aprenden esto muy pronto. Los niños, en el nivel 2 palabras, aprenden muy rápido el orden gramatical y lo usan incluso para decir frases cortas. En un inglés sencillo, los niños dicen cosas como quiero galleta. No dicen galleta quiero, dicen más leche y no leche más. Primero hablan de la acción y luego del objeto. Por lo tanto, ya hablan gramaticalmente. Si ahora preguntáramos a un padre corriente por la calle cómo aprendió su hijo a hablar, probablemente diría que por imitación. Sin embargo, si escuchamos lo que dicen los niños, veremos que a menudo dicen cosas que no pueden haber imitado. Por lo tanto, un niño podrá decir algo así como yo he rompido el vaso o yo caíste. Los adultos no dicen cosas como rompido o yo caíste, pero los niños sí. Y si escuchamos a un niño diciendo cosas como rompido o yo caíste, significa que el niño ha creado su esquema para construir en pasado. Y aunque nuestro idioma no siempre sigue este esquema, el niño ha decidido que cuando conoce el esquema, lo normal es ceñirse a él. Por lo tanto, aunque no digamos rompido o yo caíste, el niño utilizará este esquema durante algún tiempo. Por lo tanto, durante un largo periodo, de los 3 a los 5 años, los niños insisten en construir un tipo de gramática regular. Vemos esto en todas las lenguas. Siempre que las lenguas tienen formas irregulares, los niños intentan construirlas siguiendo sus propios esquemas regulares. No son lo suficientemente astutos como para darse cuenta de cómo debería estructurarse la gramática. Goalie, forward and halfback. What's the name of your team? Bien, ahora ya tenemos 6 años y hemos aprendido un lenguaje altamente sofisticado que nos ayuda a desenvolvernos en todos los complejos ambientes en los cuales debemos movernos. Pero, ¿qué ocurre cuando topamos con otra gente que también está guiando su camino a través de las situaciones sociales? ¿Cómo coordinamos nuestras intenciones con las suyas para evitar conflictos y conseguir los fines que ambos pretendemos? ¿Cómo aprendemos las reglas de la conversación? I have a Judy sister. No, you. I have my cousin John and my cousin Mango. Gago. De acuerdo con los psicolingüistas, la mayoría de diálogos son unas formas altamente estructuradas de comunicación social. Estas incluyen 3 características esenciales que deben ser entendidas y compartidas por ambas partes. La primera característica es la de iniciar una conversación de manera que indique una predisposición para hablar. La segunda es entender las reglas no escritas para participar por turnos. Y la tercera es poner fin a la conversación de mutuo acuerdo. Cuando estas normas que parecen tan simples no se llevan a cabo correctamente, el resultado es la confusión o a veces hasta la angustia. Los padres enseñan a sus hijos las reglas del diálogo de distintas maneras. Les hacen participar en conversaciones, les formulan preguntas y buscan la respuesta. Les enseñan qué hay que decir después de que alguien haya dicho o hecho algo. Por ejemplo, gracias o sí, por favor. Please, please, please. Please, please. Thank you, thank you, thank you. Henry was too hard. Estas actividades sociales tempranas no solo ayudan a los niños a utilizar el lenguaje para obtener sus propias finalidades, sino que también les permiten ayudar a los demás a conseguir sus objetivos. What is what? That's Henry talking to the banana lady. Hannah, your food's ready. Los niños, sin una estructura estable de comunicación socioverbal, no serían capaces de utilizar el lenguaje de manera correcta en una conversación. Se les tiene que enseñar cómo colaborar con los otros conversadores. Want some pancakes? Sure. ¿Qué sería la vida sin el lenguaje?
Sería una vida sin acceso al mundo de las ideas, carente de toda conexión con los corazones y las mentes de las demás personas. El lenguaje es fundamental para nuestra humanidad.